Saludos amigos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad, una nueva jornada para nosotros reflexionar en el esfuerzo de que aunemos esfuerzos, valga la redundancia, para que construyamos un país mejor, pero para todos. Estamos desde Santo Domingo, República Dominicana, por este canal 19 que nos retransmite en todo el país en el mismo 19, en las plataformas digitales Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad TV y Andrés Licho Matos. Esos son tres espacios de Facebook que nos retransmite de manera simultánea. Estamos también por las plataformas del canal de cinevision.do, ahí estamos también. Y después del programa usted puede participar, porque lo subimos de inmediato a Periodismo y Sociedad RD TV, ese es nuestro YouTube. Hoy es lunes, iniciamos una nueva semana, espero que hayan pasado este largo fin de semana, desde el viernes feriado, sábado y domingo, con esa vorágine, con esa gran cantidad de actividades que encabezó el Estado, que encabezó el gobierno, eran actividades oficiales de trascendencia, porque además de celebrarse el Día de la Restauración, pues hubo la juramentación para el segundo mandato del presidente Abinader, con una gran presencia de mandatarios y cuyo discurso el presidente Abinader pues le puso una pizca, le puso un mensaje de alboroto y de firmeza con el caso del exterior, sobre todo, con el caso de Venezuela. Un acto fue muy bonito, fue bastante concurrido, casi 1.800 personas se dieron cita y ya ustedes saben, el presidente ratificó a la inmensa mayoría de los funcionarios que tenía, algunos los rotó, los cambió de aquí pero los puso allí y premió a algunos que la población tenía como que habían fracasado, pues él los premió ahora para que se beneficien en cargos que aunque es una labor patriótica, pero sí que les va a ir de manera personal. Muy bien, como se lo merecen, ellos trabajaron por eso. Entonces, esos premios son interesantes también, esas decisiones son interesantes. Premió a los deportistas y hoy el presidente tiene una agenda bastante nutrida, igual que ayer, domingo, estuvo en Santiago con Tedeum y con develizamiento de estatuas, etcétera, etcétera. Hoy tiene a las 10, retoma la supervisión de la seguridad social, a las 12 va a recibir también a los deportistas medallistas en los Olímpicos de París, a Marilady y a los dos boxeadores, Cristian y, ¿cómo se llama el otro muchacho? Alcántara, Cristian Alcántara y Junior, creo que se llama. Entonces, y a las 4 va a volver con su semanal, va a las 4:30 el encuentro con los periodistas en la cosa. Anunció que hoy va a enviar, de eso vamos a hablar más tarde, la parte que tiene que ver con la reforma fiscal. Hoy nos toca el doctor Alfredo Polanco, es un toque de queda para el lunes, que nosotros no podemos soslayar eso. Es quizás la más humana y la más orientadora de las secciones que tenemos en este programa, el doctor Alfredo Polanco. Antes de irnos a la pausa, ayer estuve en Santiago, fuimos a acompañar amigos de hace 45 años, de Héctor Domínguez Papín, por el fallecimiento de su esposa, Sandra. Ayer ofició una misa, ahí está Sandra
la Estrella, una mujer valiosísima, una mujer íntegra, una mujer de hogar, pero una mujer de armas tomar en términos de lo que es el emprendedurismo, la lucha por la superación. Tenía ya bastantes años, tenía casi 40 años, casado con Héctor Papín, nuestro amigo, y fuimos los amigos de hace 45 años de él, los que fuimos cuando estábamos jóvenes en la universidad e inicio del gobierno de don Antonio, que nos juntamos un poco. Fuimos ayer y me agradó ver tanta gente darle respaldo allá a Papín. Me encontré con mucha gente que dice que nos ve todos los días. Yo quiero felicitarlo. Doña Eridania, la ex diputada, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me dice que todos los días ve. Y su compañero Gerardo, que me dice, pero yo te veo todos los días. Allá había el doctor Lugo, que me dice que nos ve. Allá había Francisco, que nos dice que nos ve. Y una caterva de buenos ciudadanos santiagueros que nos ven allá. De verdad que fue de beneplácito para nosotros. Y la doctora Eridania, una maestra de la universidad, le gusta la sesión del doctor Alfredo Polanco. Me dice porque aprende todos los días. Así que Eridania y don Gerardo, pues un saludo especial, un gran abrazo, me sentí alegre verlo. Ahí estaba Michelle Bisonó, ahí vi a Domingo Ceballos de Constanza, qué bueno verlo. Y muchas personalidades del Cibao apoyando a Papín Domínguez en esa parte. Así es que consuelo para la familia de Papín y tus hijos y seguir hacia adelante. Sandra estará siempre en el recuerdo de todos los que la pudimos comparar en esa parte. Vamos a una pausa y venimos de inmediato ya con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Está en la línea a quien le damos la bienvenida, un saludo especial y deseándole que tenga un inicio de semana feliz. El doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes, una orientación catedrática de persuasión y de precaución en la salud. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal, Licho? Saludos a nuestros amigos televidentes, que como cada lunes y todos los días están atentos a las informaciones importantísimas que tenemos en este programa. Hoy, para mí, un día especial, pues cumpleaños mi hijo menor, Alfredito, hoy día 19, pero el día 14 cumplió años mi hija mayor, Stephanie, y el día ¿Cómo? 25 cumpleaños mi ¿Está de otra hija. felicidad usted? Mis tres hijos en agosto, 14, 19 y 25 de agosto. Que Dios le Felicidades, bendiga. amén, gracias, igualmente, a los tres. Hoy hablaremos sobre la diabetes, ya que agosto, en República Dominicana, es el mes de la diabetes. Y en nuestro Instituto Nacional de Diabetes, INDEN, tenemos diversas actividades en conmemoración con este día, con este mes, el mes de la diabetes. ¿Por qué es tan importante? Tratamos de llamar la atención a esa gran cantidad de población diabética que muchos no lo saben, otros lo saben pero no usan el tratamiento, otros lo saben y ya tienen complicaciones crónicas. Entonces es bastante importante usted conocer sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se produce por un déficit absoluto o relativo de insulina. Es decir, hay dos tipos básicos de diabetes. La tipo 1, que representa aproximadamente el 10% de todos los diabéticos. Esta diabetes no puede ser prevenida. La tipo 1, que anteriormente se le llamaba insulino dependiente, se le llamaba diabetes juvenil, y es que este paciente tiene que usar insulina obligatoriamente. Sin embargo, tenemos a la diabetes tipo 2, que representa el 90% o más de todos los casos de diabetes en el mundo. Esta enfermedad sí tiene una característica importante y es que el paciente produce insulina. Ahora, ¿qué ocurre? Esa insulina puede ser de mala calidad o puede ser en poca cantidad. Y este paciente, a diferencia del diabético tipo 1, el tipo 1 tiene que depender de la insulina.
El tipo 2 generalmente se le prescriben pastillas, o sea que son diferentes los tipos de diabetes. Con respecto a la diabetes tipo 2, que dijimos que más del 90% de los pacientes la padecen, en República Dominicana se han hecho estudios para ver la prevalencia de pacientes diabéticos en nuestro querido país. Y el último estudio en el año 2017 arrojó el que tenemos un 13% de la población dominicana con esa enfermedad, con la diabetes. O sea, un porcentaje bastante alto. Esto indica que hay aproximadamente 1.5 millones de personas en República Dominicana con la diabetes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las personas posiblemente no sepan su condición de diabetes. Y vamos a explicar por qué. Y los que saben que son diabéticos, pues la mayoría están descompensados metabólicamente. ¿Por qué? Porque no están llevando un tratamiento como se debe. Entonces, por eso tenemos las consecuencias funestas de la diabetes. Por ejemplo, la principal causa de ceguera en el mundo es la diabetes. Principal causa de amputación de miembros inferiores es la diabetes. Principal causa de infarto al miocardio es la diabetes. Principal causa de stroke o ACV isquémico es la diabetes. Oigan bien, o sea, y representó en el 2022 la sexta causa de mortalidad a nivel mundial. De manera que tenemos que prestarle atención a esa enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos es que la enfermedad, la diabetes, generalmente no presenta ninguna sintomatología. O sea, ¿cuáles son los niveles de azúcar en sangre que debemos de tener en ayunas? Entre 70 a 100 miligramos por decilitros. No 110, no 108, no 105. Si usted tiene una glicemia ya por encima de 99, ya es importante que usted acuda a su médico y ese médico le haga un pesquisaje de diabetes. Porque la diabetes, lo ideal, perdón, los niveles de azúcar, lo ideal es que estén entre 70 a 100 miligramos por decilitros. Por ejemplo, cuando ya un paciente tiene unos niveles de azúcar entre 101 a 125 miligramos por decilitros, es un paciente prediabético. Entonces, es un paciente que hay que investigar más a fondo porque es posible que aunque haya salido con una glicemia en 108, 109, no sea prediabético, sino que sea diabético. Por eso es bastante importante realizarle lo que es la glicemia en ayuna y glicemia postprandial y hacerle una hemoglobina glicosilada o glicada, que eso nos va a decir a nosotros como médicos por lo menos cuánto tiempo, cuántos meses tiene ese paciente los niveles de azúcar alterados. Generalmente no da sintomatología, señores. Por eso, usted cada año debe de hacerse los niveles de azúcar en sangre. Ahora bien, hay pacientes que ya están muy descompensados que van a tener lo que se le llama las P, poliuria. O sea, el paciente va a orinar a cada momento. Polidipsia, el paciente va a tener mucha sed, una sed exagerada y va a tener que tomar mucha agua. Polifagia, y es que el paciente va a tener que comer mucho, ya van 3P, y pérdida de peso. O sea, a pesar de que el paciente está comiendo mucho, está tomando agua, el paciente está perdiendo peso. Por eso se le llama la enfermedad de las P. Pues cuando ese paciente acude al médico, posiblemente le van a hacer una glicemia y van a encontrar que va a tener 200, 150, 300 miligramos por decilitros de glicemia. Entonces, si ese paciente en ayunas se hizo unos niveles de azúcar y le salió por encima o igual a 126 miligramos por decilitro y se lo repite y ese paciente tiene sintomatología, es un paciente diabético.
Entonces, cuando a ese paciente se le hace una glicemia a cualquier hora del día y le salió mayor o igual a 200 miligramos por decilitros y se le han repetido porque en todo amerita una confirmación, pues tenemos a un paciente diabético. Entonces, muchas veces el paciente, como un mecanismo de defensa, alega a que tiene una diabetes emocional. Y quiero decirles, queridos televidentes, que no existe la diabetes emocional. Si usted tiene los niveles de azúcar por encima de los rangos que hemos mencionado, usted es diabético o es prediabético, pero no me salga con que es diabetes emocional, porque simplemente esto es un mecanismo de defensa, un mecanismo de negación de la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted niega una condición, usted no le va a prestar la debida atención. Por ejemplo, si estoy negando el hecho de que soy diabético, pues lamentablemente no voy a utilizar los medicamentos para el manejo de la diabetes. Por eso, lo más importante es que usted converse con su médico de cabecera, le explique claramente que usted es diabético o prediabético y de ahí en adelante usted lleve una rutina bastante diferente a la que acostumbraba a llevar. Por ejemplo, para los pacientes diabéticos, lo más importante es los cambios del estilo de vida. Por ejemplo, aumento de la actividad física, del ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si usted pierde de un 7 a un 10% de su peso, ya posiblemente usted mejore bastante su condición. Posiblemente usted, con cambios del estilo de vida, usted podría no requerir durante mucho tiempo tratamiento. Usted debe de llevar una dieta saludable. O sea, es bastante importante que usted con esa condición, por ejemplo, de diabetes, usted debe de evitar los azúcares, evitar los carbohidratos. Y esto aunado a una actividad física de unos 30 minutos de actividad física enérgica, por lo menos 3 a 5 veces por semana, con eso usted logra parte del objetivo. Ahora bien, su médico le va a hacer una evaluación y va a determinar si usted requiere medicamentos para la diabetes, como en la mayoría de los casos, porque usted podría necesitar, en principio, dependiendo de los niveles de azúcar en sangre que usted tenga, podría requerir insulina a pesar de ser un diabético tipo 2. Pero eso no significa de que esa insulina usted la va a requerir por siempre. Por ejemplo, a mi consulta, pues me llegan pacientes diabéticos descompensados con 300 miligramos por decilitro, 400 miligramos por decilitro, y uno pues comienza el manejo, aunque debe de enviarlo al subespecialista, que es el diabetólogo o el endocrinólogo. Este paciente debe de iniciar con insulina y medicamentos antidiabéticos orales. Posteriormente, dependiendo del control que tenga ese paciente, pues a ese paciente se le puede pasar a medicamentos orales, que hay diferentes tipos de medicamentos que te pueden controlar los niveles de azúcar durante un largo periodo de tiempo o durante todo el tiempo. Y de esta manera vamos a evitar las complicaciones cardiovasculares, las complicaciones renales, las complicaciones neurológicas, etcétera. ¿Por qué? Porque la diabetes es un gran enemigo que tenemos dentro. Es un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque te va dañando los órganos de una manera lenta, progresiva e irreversible. Tenemos el caso de algunos pacientes que llegan a nuestra consulta de nefrología y nos dicen, doctor, pero ¿cómo que usted ya no puede hacer nada? Siempre se puede hacer algo, pero hay muchas complicaciones que ya están presentes, como por ejemplo un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica ya en estadios avanzados, que nos llegan a nosotros como, doctor, pero no me puedes salvar los riñones.
óyeme, tú tienes 10 años siendo diabético y aunque o no lo sabía o te hacías de cuenta que no lo sabía, ya hay un daño hecho. Ya lo que te corresponde es diálisis. Lo mismo ocurre con muchos pacientes que mm, pues ya están ciegos y quieren que el oftalmólogo pues haga magia. Esa magia se pudo haber hecho 10 años atrás, ya no. Entonces, por eso es importante que usted tome en serio esa condición de diabetes, porque la diabetes no va a dar sintomatología al principio. Y es por ello que nosotros exhortamos a la población en este mes y siempre a hacerse un pesquisaje. Y se lo digo a los pacientes por si acaso muchos se hacen análisis y no se lo llevan al médico, revise esa glicemia. Esa glicemia no debe de pasar, no debe de pasar de 100 miligramos por decilitros en ayuna. Y no fue que usted se tomó ayer un guarapo de caña y va a acusar a que esos niveles de azúcar están altos por el jugo de caña que se tomó o por el bizcocho que se comió anoche porque estaba celebrando en el cumpleaños. ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar en sangre 2 horas después de usted haber comido lo que fuere, lo ideal es que estén dentro de límites normales. De manera que, por eso que ustedes van a ver que a las personas se le hace la curva de tolerancia oral a la glucosa y pasadas las 2 horas, si usted tiene esos niveles de azúcar por encima de 100, ya usted se considera diabético. Eh, si esos niveles de azúcar están entre 140 y 199, se considera un prediabético. O sea, por eso es que se toman 2 horas como parámetros para determinar si un paciente es diabético o no. Aunque con los valores de hemoglobina glicosilada, nosotros también podemos hacer el diagnóstico de diabetes, que es un análisis donde tenemos los niveles de azúcar que ha tenido el paciente en los últimos 3 meses. Y es un análisis bastante fidedigno. ¿Qué es el paciente prediabético? Es un paciente que todavía no ha llegado a la diabetes, pero que de ese paciente no tomar las precauciones del lugar, es un paciente que al poco tiempo va a desarrollar la diabetes, porque es un paciente que tiene características importantes, como por ejemplo, es un paciente con sobrepeso u obesidad, que los niveles de azúcar, siempre que se lo hace o periódicamente, le salen por encima de 100 o por debajo de 126. Es un paciente prediabético, es un paciente que va a llegar a la diabetes si no cambia lo que es el estilo de vida, una dieta saludable, hacer ejercicio y en muchos casos es un paciente que tiene que usar un medicamento que se llama metformina, que lo hemos mencionado varias veces acá, pero siempre con una prescripción médica, ya que su médico de cabecera, su médico es quien sabrá cuál es la dosis de este medicamento que a usted le conviene. Con respecto a la medicación, es bastante importante que usted sea lo debidamente estricto con esto. Señores, la diabetes no se cura. Entonces, usted debe de utilizar esos medicamentos día por día. Usted no puede tomarse pausas. Usted no puede tomarse vacaciones. Esas vacaciones, déjeselas a esos niños que están en la escuela, a esos estudiantes, pero usted con los medicamentos no puede tomar vacaciones. ¿Por qué? Porque aunque usted no tenga ninguna sintomatología, cuando usted deja de utilizar los medicamentos para la diabetes, para la presión, para el colesterol, entonces, en este caso, la diabetes, los niveles de azúcar van a aumentar y le van a provocar daño a nivel renal, daño a nivel cerebral, daño a nivel cardíaco, daño a nivel de los pies, provocándole el pie diabético, el infarto, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener una población, si no nos llevamos de las orientaciones médicas, una población de pacientes con limitaciones. ¿Por qué?
porque ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca es un paciente que hay que atenderlo. Ese paciente que le ha dado un ACV isquémico es un paciente que hay que atenderlo. Ese paciente que tenemos que llevar a diálisis es un paciente que hay que atenderlo. Sin embargo, su diabetes usted puede atendérsela simplemente usando los medicamentos del lugar, diferentes tipos de pastillas. Si le indicaron insulina, póngase su insulina. Señores, la insulina es una hormona indispensable para la vida. La insulina es producida por el páncreas. Entonces, hay muchas personas que le tienen miedo a la insulina y alegan 50,000 causas por no utilizar la insulina. Sin embargo, es la hormona más importante, una de las más importantes para nuestro cuerpo, y que desde el año de 1920 pues pudo ser fabricada, y cuando nosotros somos diabéticos ya se nos puede inyectar. Entonces, si a usted le tocó insulina, debe de administrarse la insulina para evitar esas complicaciones crónicas que le va a provocar ese azúcar que usted la tiene ahora mismo en 500, pero que usted, si no le toma una muestra con una tirilla, usted no se va a dar cuenta, porque usted puede tener los niveles de azúcar lo más alto posible y posiblemente quizás usted sienta una sensación de que tiene sed. Bebe agua, va a orinar y usted entiende que está orinando porque tomó agua. No, el azúcar alta es un diurético. El azúcar alta le va a producir que usted tenga que orinar. El azúcar alta le va a conllevar a deshidratación, boca seca, orina espumosa, que ya en esta situación le estamos diciendo que usted tiene posiblemente complicaciones renales. De manera que llamamos la atención a esa gran población de pacientes que tenemos en República Dominicana a que acudan a un chequeo en este mes de la diabetes, a que se hagan sus niveles de glicemia, ya sea con la maquinita, con el aparatito, o sea, eso te va a dar el valor de glicemia en 5 segundos. Y si está alterada en ayunas, es importante de que usted acuda a su médico. Ahora bien, cualquier nivel de azúcar por encima de 200 miligramos por decilitro, no importa lo que usted se haya comido, eso tiene que llamar la atención porque posiblemente estamos ante la presencia de un paciente diabético. En el mundo existen, según las últimas estadísticas del año 2021, 537 millones de pacientes en todo el mundo. Pero para el año 2045 habrá alrededor de 1.300 millones de pacientes en todo el mundo. Es decir, mucho más del doble de los pacientes con diabéticos. Eso se debe a que en la medida en que se envejece, existen más posibilidades de que usted sea diabético. Eso se debe a que en la medida en que llevamos una vida sedentaria, también eso multiplica la posibilidad de que usted sea diabético. Por ejemplo, uno de los países de Europa con una población más alta en diabetes es España. Y esto se debe a la longevidad. O sea, los españoles están durando más y por eso están teniendo más diabetes. Pero ¿qué ocurre? Si usted lleva una vida saludable, una dieta adecuada, ejercicio, usted va a alejar la posibilidad de que sea diabético. Por otro lado, si a usted le hacen el diagnóstico temprano de que es diabético, usted va a utilizar las herramientas necesarias, ya sea dieta, ejercicio y medicamentos, y va a evitar las complicaciones tan temidas de la diabetes, como ya lo hemos mencionado 2 o 3 veces, como son la nefropatía diabética, es decir, insuficiencia renal crónica, que es la causa principal de insuficiencia renal crónica en el mundo. 44% de todos los pacientes que entraron a diálisis en Estados Unidos en el año de la pandemia fue por la diabetes y continúa siendo la principal causa
de insuficiencia renal crónica en el mundo. La principal causa, como dijimos al inicio, de cardiopatía isquémica, es decir, infarto al cerebro, infarto al corazón. De manera que si prestamos atención a estos consejos sobre la diabetes, posiblemente estemos salvando muchas vidas. Por eso digo, si a usted le encanta este programa, es importantísimo que usted pueda compartirlo con un familiar, con un amigo, con su esposa, con sus hijos. ¿Por qué? Porque la diabetes no tiene edad en este caso. O sea, usted puede ser diabético al año, pero usted puede ser diabético a los 99 años. O sea, no hay edad para eso. O sea, que es importante para todos conocer sobre esa enfermedad que es tan frecuente a nivel de la población mundial. Licho y amigos televidentes, si tienen preguntas, pues podemos responderla. Tenía una, pero usted acaba de contestarla. Yo no sé si es un tema que es sobre la diabetes infantil. No sé si es un tema, pero usted acaba de decir que no tiene edad. Espero que después hablemos sobre la diabetes infantil, cómo detectarla y qué cosas deben hacer los padres frente a ese tema. Sí, es bastante importante sobre la diabetes en niños, que generalmente los niños van a tener lo que es la diabetes tipo 1, que anteriormente se le llamaba insulino dependiente. Este paciente diabético tiene la particularidad de que requiere insulina, aunque nosotros tenemos ya pacientes diabéticos tipo 2 en adolescentes, pacientes obesos. O sea que cualquier paciente, no importa la edad que tenga, puede tener diabetes tipo 2, pero generalmente el niño, generalmente tiene un tipo de paciente diabético tipo 1. Y el paciente va a debutar con poliuria, polidipsia, polifagia, una cetoacidosis diabética. El paciente generalmente tiene un inicio muy abrupto. ¿Por qué? Porque ese paciente, ese niño, deja de producir insulina. Y generalmente, ¿qué tenemos que hacer? Inyectarle insulina. O sea que es un cuadro bastante aparatoso, un problema que incluso los padres de ese niño, conjuntamente con el niño, deben de acudir a psicología porque muchas veces no aceptan de que su hijo de 2 años, de 3 años, de 4 años sea diabético y que hay que inyectarle insulina. Entonces tenemos casos de personajes internacionales, por ejemplo, que debutaron como diabéticos a los 3 o 4 años y tienen 70 años de edad. O sea que eso no implica, por el hecho de que a usted le diagnostiquen diabetes de forma temprana, que la vida se acaba. Pues tenemos los medicamentos adecuados para eso. En este caso, la insulina. O sea que por eso es importantísimo que ante este caso, aunque sabemos que el paciente diabético tipo 1 obligatoriamente tiene que ir al médico porque ese paciente no vive sin insulina. Nadie puede vivir sin insulina. Entonces el diabético tipo 1 deja de producir insulina de manera abrupta por trastornos todavía no bien esclarecidos, inmunológicos, el páncreas, inflamación, él deja de producir insulina, pues ese paciente obligatoriamente tiene que ser inyectado con insulina cada cierto tiempo. Doctor, gracias por todas esas declaraciones, esas orientaciones que nos da hoy sobre, para mí, una de las enfermedades más importantes a tomar en cuenta por un ciudadano, por un ser humano, que es la diabetes. Porque como usted acaba de describir, la diabetes irradia, se afecta de muchísimos órganos del cuerpo que pueden concluir en enfermedades catastróficas si no se le presta atención a tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, la próxima semana trataremos de tener un tema similar de mucho interés. Muchas gracias a nuestro amigo televidente y a ti, Licho. Gracias. Bueno, ha sido el doctor Alfredo Polanco con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema del programa. Bien, regresamos con ustedes. Está el teléfono ahí, no, parece que no lo habilitamos cuando estaba el doctor, pero está ahí, para que usted pueda llamar.
Le decía que el presidente de la República pues ha anunciado que hoy va a enviar el proyecto de reforma constitucional al Congreso Nacional. Habrá que esperar para ver por cuál de las cámaras el presidente lo va a introducir. Lo primero es que el presidente introduce una ley que deben conocer las dos cámaras por separados. Una ley que declara de urgencia la reforma constitucional. Entonces esa ley debe determinar los puntos que el proponente quiere que se modifique. Es decir, como la ley la va a discutir el Congreso, pudiera darse que el presidente envíe dentro de la ley los puntos que él quiere que le modifiquen, pero sin variar eso, pudiera darse que los congresistas en una o en ambas cámaras introduzcan otros puntos a esa ley. Cuando se aprueba esa ley, con la modificación o no del Congreso, porque el Congreso puede modificarla porque es quien la va a aprobar y ya se ha hecho innumerables ocasiones, entonces el Congreso la envía, la última cámara que la aprueba, la envía al Poder Ejecutivo y el presidente la promulga. Al promulgarla queda abierta ya la necesidad de la reforma constitucional. Entonces, la reforma constitucional se aprueba, se discute en una Asamblea Nacional de Reforma Constitucional. Y ahí entonces, en esa sesión de reforma constitucional, las dos cámaras trabajan de manera conjunta, porque se llama Asamblea Nacional de Reforma Constitucional. No es Asamblea Nacional Constituyente, no. Asamblea Nacional de Reforma Constitucional. Se acostumbra a realizar ese evento en el salón donde ordinariamente se juramenta los mandatarios y ahí entonces se discute esa ley. En la ley, repito, pudiera discutirse cualquier punto y pudiera cambiarse cualquier punto que haya planteado el presidente, ya en la Asamblea de Reforma Constitucional. Pudiera cambiarse cualquier cosa. El presidente tiene un criterio, él es el proponente, pero no quiere decir que todo lo que él proponga es lo que se le puede aprobar, es lo que se le va a aprobar, aunque él aspire por disciplina, por jerarquía, por la trascendencia de su proyecto, etc. Pero no le quita eso la libertad que tienen los legisladores, viéndolo de manera objetiva, a formar parte de esa ley constituyente. Vamos a esperar que él la someta hoy y veremos entonces qué es lo que va a pasar. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema. Bueno, dicen los muchachos que solo nos queda para despedirnos. Yo quería seguir hablando del Congreso, sobre que, bueno, ya fue abierta la legislatura. Quiero decir que el Congreso puede seguir trabajando sobre los proyectos de leyes que tiene ahí, que lo de la Constitución pues es una asamblea aparte que trabajará en un programa, en un día, en un calendario aparte, pero que el Congreso sigue en la legislatura trabajando normal. Eso es lo que pasa. Pero ya de eso vamos a hablar en otro programa. Vamos a dar una pausa hasta mañana, que le tenemos un invitado muy especial mañana. Queremos que usted no se lo pierda. Así que gracias por la sintonía de hoy y si Dios quiere, mañana nos vemos.